En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que medito sobre el Evangelio de la Transfiguración, que es el que nos propone la Iglesia hoy en este segundo domingo de Cuaresma, siento fuerte sentimiento de culpa, porque me veo identificado con al menos 2 de aquellos 3 apóstoles: Pedro, Santiago Zebedeo, Santiago el mayor, cuyo nombre llevo, y Juan Zebedeo, hermano de Santiago. ¿Y por qué el sentimiento de culpa? El Señor hace la transfiguración con un objetivo. Es como llevárselos a hacer ejercicios espirituales. Los está preparando. Y el Padre, a través de aquella manifestación divina, se dice en teología teofanía, aquella manifestación de Dios, el Padre quiere darles a estos 3 una lección que no deben olvidar. Cristo es Dios. Vendrá el momento de la cruz, no tardó mucho en llegar. Después de esto ya fueron a Jerusalén, se acercaba el momento definitivo. Vendrá el momento de la cruz, vendrán las dudas de fe, vendrá la crisis. Y tenían que haber recordado este momento, tenían que haber recordado que Moisés y Elías, los grandes de Israel, estaban allí adorando a Cristo, reconociendo la superioridad de Cristo, porque ellos eran santos, pero Cristo era Dios. Y tenían que haber recordado esa voz que salía de la nube: Este es mi Hijo, escuchadlo, escuchadlo. Porque lo que tenían que escuchar eran las enseñanzas de Jesús sobre cómo comportarse para llegar al cielo, y tenían que escuchar lo que Jesús les dijo y les repitió una y otra vez: al Hijo del Hombre le van a entregar, va a ser crucificado, pero resucitará al 3er día. Y por eso les dice: esto no lo digáis ahora, pero decidlo después de que yo haya resucitado. Y dice el Evangelio que no entendían de qué les hablaba. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No digo que fuera inútil esto, porque nos sirve a nosotros para meditar y reflexionar sobre nuestra vida, pero ciertamente no produjo el efecto que debía haber producido. Porque Pedro, que estaba allí, Pedro, el vicario de Cristo, Pedro, la roca, Pedro. Pues Pedro, en la noche del Jueves Santo, después de haber comulgado, niega 3 veces del Señor: no le conozco, no le conozco. Le ve
apresado, camino de la muerte, ¿tiene miedo o simplemente dice, no puede ser Dios? Porque Dios no puede sufrir. Dios solo puede ser triunfador, victorioso. Dios solo puede ser el que hace milagros. Si éste sufre es que no es Dios. Y Pedro dice, no le conozco. Había olvidado estas palabras. Este es mi hijo, escuchadlo. Había olvidado estas palabras. Había olvidado ese momento en el cual él mismo dice, pero qué bien se está aquí. Qué bien se está cuando todo va bien. Qué bien se está cuando la vida te sonríe. Qué bien se está cuando pides y se producen los milagros de forma casi inmediata. Qué bien se está. Qué fácil es creer en Dios en esos momentos. ¿Pero estás creyendo en Dios? ¿O estás creyendo en un Dios que te has hecho, no digo a tu imagen, pero sí a tu comodidad y servicio? La amistad, la fidelidad, no se ponen a prueba cuando todo va bien. Se ponen a prueba cuando no va bien. Aquellos habían sido llevados al Tabor para que cuando llegara el momento de la cruz no dudaran y recordaran esto y le dijeran a Jesús, estoy contigo, creo en ti, estás destrozado, eres el varón de dolores. No puede ser desde un punto de vista humano que tú seas Dios y que seas tan frágil. Y sin embargo yo creo en ti. El propio Juan, que también estaba en la transfiguración, el propio Juan tampoco creyó, porque en la resurrección le preguntan a María Magdalena, cuando ella va a contarles que ha visto al Señor, ellos no lo creen y hasta que no van allí y ven el sepulcro vacío, dice el Evangelio, hasta entonces no creen, luego entonces antes no creían. Juan estaba al pie de la cruz porque quería mucho a la Virgen y la Virgen sí tuvo fe en su hijo y la Virgen se lo llevó de la mano y eso fue lo que permitió a Juan no caer en el deshonor y en la vergüenza de haber olvidado el amor que le debía a Cristo. Pero los otros dos, incluso el valiente Santiago, el intrépido misionero, el primero que después derramó su sangre de entre los apóstoles, tampoco creía. Por eso digo que meditar sobre este Evangelio siempre me produce una sensación de culpa. ¿Soy yo fiel al Señor en los momentos difíciles? ¿Estoy a su lado cuando me necesita? Cuando es agradable y fácil, cuando estar con Cristo representa aplauso porque los que mandan te apoyan y te bendicen y te animan. Pues qué sencillo es, ¿verdad? Y cuando vienen las dificultades, cuando no te entienden, cuando ser fiel a Cristo sin haber cambiado en nada, exactamente igual que antes, pero los que han cambiado son los otros, cuando eso te representa incomprensión, críticas, insultos, calumnias, ¿qué vas a decir? Ah, yo también cambio. O vas a decir, Señor, yo he escuchado la voz que salía de la nube y que me decía que tú eras el Hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a no decir nunca, no te conozco. Ayúdame, Señor, a tener el amor de los mártires hacia ti, la fuerza de los mártires hacia ti, el amor de María hacia ti, para poder decir, cuando llegue la hora de la cruz, la tuya, la mía, la nuestra, para poder decir, es el Hijo de Dios, y yo creo en Él, y lo que hagáis con Él, hacedlo también conmigo.
Y cuando llegue la hora de la resurrección, que llegará, tendremos la alegría inmensa, aunque nadie nos lo diga ni nos lo reconozca, tendremos la alegría inmensa de escuchar a Jesús decir lo que le dijo al buen ladrón cuando estaba en la cruz, después de que el buen ladrón fuera el único que le defendió en aquel momento. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea.